Queridos amigos, hace poco que ha concluido este encuentro de movimientos populares de distintos lugares del mundo, la mayoría de América Latina y el Caribe, en Bolivia, con ocasión de la visita del Papa Francisco. Este encuentro fue convocado por los mismos movimientos populares. Ya se había realizado una primera edición en octubre del año pasado en el Vaticano, que había tenido también varios meses de preparación. En aquella oportunidad participaron 180 representantes de diversos movimientos, algunos vinculados a la cuestión de los desocupados o de algunas formas de trabajo comunitario, como el caso de cartoneros, algunas organizaciones vinculadas también a la autoconstrucción de vivienda, otras más bien relacionadas al cuidado del ambiente o que trabajan con migrantes. La característica, podríamos decir, de todas estas organizaciones es de ser organizaciones de base. Muy pocas son transnacionales, por decirlo de algún modo. Todas son de incidencia bien local y a partir de problemáticas bien concretas. Son no tanto organizaciones de ayuda a los pobres, sino más bien organizaciones de los pobres para ver cómo ayudar a superar la misma situación en la que viven. Teniendo en cuenta entonces aquel primer encuentro realizado en octubre en el Vaticano y en que el Papa, en el discurso de clausura de aquel encuentro, que también había durado unos 3 días, él insistió en lo que llamó y volvió a citar ahora la preocupación por 3T: el techo, la tierra y el trabajo, como aquellos derechos fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de cada persona y de cada comunidad. Y este discurso del Papa fue como el articulador de este nuevo encuentro. De este encuentro han participado 1.500 personas, delegados también de la mayoría de los países de América Latina. Estuvieron también algunos representantes de países del África, de Europa, que trabajan fundamentalmente en la atención de migrantes, y estuvieron también vinculados a estas mismas problemáticas que les mencionaba hace un ratito. El encuentro duró 3 días y se desarrolló con paneles y mesas de trabajo sobre algunas temáticas en particular. Los paneles tenían que ver con la problemática de la tierra, otro sobre la organización popular de los trabajadores, sobre el techo y la posibilidad de una vivienda digna, y sobre la cuestión del cambio climático y la integración de los pueblos. Estos fueron como los paneles centrales. Luego hubo algunas mesas temáticas o talleres en los cuales se fue elaborando un documento conclusivo. Y estos talleres fueron en torno a la crisis ambiental, la crisis alimentaria, lo que hace a los asentamientos como un fenómeno bastante extendido en el mundo y la necesidad de lo que se llama la vivienda social, la cuestión de la paz y la participación en la construcción de la sociedad, los derechos del trabajo, la economía solidaria y algunos otros más. Cada uno de estos talleres o mesas de reflexión, de trabajo, elaboraban algunos puntos importantes a modo de compromiso, de discernimiento de situaciones, y con esto se elaboró una especie de documento conclusivo del encuentro que se le presentó en la última jornada al Papa Francisco. Él recibió estas preocupaciones y nos regaló un discurso conclusivo que fue hermoso. Este discurso fue, diría, de los más prolongados que ha pronunciado el Papa Francisco. Ha sido un discurso muy bien estructurado, te recomiendo que lo leas, búscalo en internet,
y él ha hecho ahí un discernimiento acerca de la situación económica global, de la problemática de los más pobres, de las pistas que tenemos que seguir tanto en la Iglesia como en los movimientos populares, como en la política, para poder dar respuesta a estas situaciones. En esa oportunidad el Papa fue sumamente bien recibido por los que participaban de este encuentro, es decir, 1.500 personas que teníamos distintas religiones, no todos eran cristianos o católicos, que eran de distintos orígenes, de distintas etnias, de diversidad de pensamientos políticos, y sin embargo todos coincidieron en encontrar en el Papa un liderazgo espiritual y un acompañamiento de paternidad para poder seguir avanzando en esta lucha por la justicia, por la liberación de los pueblos, por la atención particularmente a los más pobres, a los más afligidos, a los más desfavorecidos, los que en el documento de Aparecida se llama los desechables o descartables de esta sociedad. Pidamos entonces al Señor que este encuentro tan plural en el origen, tan diverso en el modo o metodologías de trabajo, pero que ha encontrado en este espacio auspiciado por la Iglesia un vínculo de encuentro, de crecimiento, de compartir experiencias, pueda servir para ir afianzando estos elementos que el Papa Francisco ve con tanta riqueza en las organizaciones populares, en las organizaciones de base, que es la solidaridad. Es vencer la globalización de la indiferencia por la globalización de la solidaridad, algo en que él viene insistiendo y que en este encuentro se dio de una manera particular. Por último, te cuento que una característica que también hemos destacado los que pudimos participar desde la Iglesia es que no ha sido un encuentro convocado y organizado por la Iglesia. Si bien ha contado con el auspicio de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, de la Pontificia Academia de las Ciencias, el encuentro surge como iniciativa también a partir de la convocatoria de Francisco de ir organizándolo entre las mismas organizaciones. Por eso nosotros éramos unos pocos en representación de la Pontificia Comisión de Justicia y Paz, que ha ido invitando a algunos obispos y laicos de pastoral social de varios países para ser testigos del diálogo, alentar y acompañar en el camino. Y esto ha sido también una experiencia muy buena. Reconocer cómo la gente, cuando tiene un espacio en el que se le garantiza que no van a ser manipulados políticamente o en que no van a recibir promesas falsas, sino que van a ser protagonistas de aquello a lo que ellos mismos acuerden, se dan cosas realmente muy buenas. Pidamos al Señor entonces y a la Virgen de Guadalupe, patrona de nuestro continente, que nos ayude a crecer en justicia y solidaridad entre nuestros pueblos.